Hola, muy buen día. Hola Gabriela, aquí Eugenia Osorio y Gabriela Álvarez en En torno al fuego. Un día más compartiendo aquello que nos surge desde lo que vivimos y que puede ser de utilidad a otros en el sentido de compartir y vernos reflejados y cómo vamos haciendo frente a las cosas que se nos van suscitando en esta energía otoñal, de la cual Gabriela tiene algo que decirnos. Hola, un gusto estar contigo y hola a todos los que nos acompañen. Bueno, por aquí, por el norte, en Alemania, donde vivo yo, ya se sienten los días más fríos, más oscuros, más grises y también una energía de limpieza, de hacer espacio, de dejar ir, de honrar lo que ya cumplió su ciclo. Por lo menos es lo que yo he estado viviendo, ¿no? Justo antes del equinoccio empecé a limpiar aquí en la casa, a quitar muchos papeles que ya no, ya estaban era solo cogiendo polvo, a veces por nostalgia, por apego, por muchas cosas. Guardas o yo guardo y guardo cosas, ¿no? De que esto puede que lo necesite algún día o esto que no sé qué. Y fue tan gratificante el poner ese orden en mi mundo físico, pero también como ese metal de la medicina china, que es el elemento que nos acompaña durante este tiempo, que puede transformarse en una espada que nos ayude a desmalezar, bueno, una espada o en un machete, estás en la maleza y vas desmalezando y vas quitando lo que ya, ¿no? Lo que está muerto, por ejemplo, y que está chupando energía de lo vivo y no está aportando, empezar a poner equilibrio entre eso que está muerto y devolverlo también a lo que lo va a transformar y digerir en nueva materia, ¿no? El compostaje que vemos en los árboles también, ¿no? Ellos devuelven sus hojas, las hojas que cumplieron su finalidad a la tierra y sirven de compost para nueva vida. Así que en eso he andado en entender o en ver o reflexionar sobre eso que significa el dejar ir, el desapego, más allá de algo como decir, em, quiero ser desapegada y no apegarme a algo, es más allá que eso. Para mí ahora es como el simplemente honrar y ver aquello que estuvo o fue parte de mi vida y ponerlo en su justo lugar, ¿no? A veces el justo lugar es en una memoria, en una experiencia, la experiencia que te va permitiendo crecer en discernimiento, que también tiene que ver con esta capacidad de eliminar o de dejar ir. Así que en eso han dado, querida Eu. ¿Y tú? Bueno, estábamos en estos procesos de limpieza con la comunicación, como veníamos del programa anterior, de Ujú. poder tener claridad y discernimiento a la hora de comunicar. Pasa como por saber dónde está nuestro equilibrio interno, ¿no? Esas fuerzas del límite, de saber esperar para dar como la respuesta un poco más equilibrada, o sea, viene de un espacio interno me imagino que es la metáfora de lo que Gaby está diciendo, de esa decantación, ¿no? Si antes había vivido como permitiendo que otros, por ejemplo, eh, sin yo dar una respuesta como firme, me vulneraran un poco más de la cuenta, entonces de pronto en esa fortaleza de mi experiencia ya puedo ahora, sin necesidad de ser violenta, sencillamente como responder, ¿no? Que a veces es necesario fijar una posición, ¿no? Y esa posición puede ser muy sutil, de sencillamente cuando alguien nos invita a participar de su propia confusión o de victimismo o lo que sea que vive, que es válido y que uno también se reconoce que ha estado allí desde esa posición, pues poder acompañarlo también como decía Gaby, a veces un lo siento, o sea, te comprendo, pero me puede permitir como tomar un poco distancia y a la vez también mostrarme empático de comprender el proceso que vive el otro, ¿no? Y bueno, en esa danza hemos estado porque entonces me empiezo a reconocer como más
como en una integridad mayor, ¿no? Y es bonito porque es una experimentación. O sea, me acepto, me reconozco, me valido, entonces también empiezo como a expresar eso sin necesidad sin desbalancearme, ¿no? De querer demostrar, porque quizá en algún punto uno, pues, ahora no lo permitiré y por lo tanto voy a ponerle un parado a todo el mundo o no sé, X, pero ya eso se hace innecesario también y uno va a ese equilibrio, ¿no? A ese punto donde observa lo que pasa y responde, ¿no? Bueno, no sé si me puse muy abstracta, pero es más o menos como lo que estábamos mirando de que había una frase de Miguel Ruiz, que yo tengo las tarjetitas de un oráculo con sus preceptos, ¿no? Que Ujú, creo que, bueno, son algo así como, oye, ahorita no recuerdo los preceptos, pero era como no tomarse nada personal, ujú. hablar con Sé honestidad, no, impecable con tu ser palabra. Yo impecable con la lo tengo palabra. siempre aquí. Presente. Ah, bueno, los cuatro Lo, acuerdos, exacto. Ahí los tiene Gaby, ¿no? lo tengo Ahí siempre ahí está. en mi escritorio. Buenísimo. Claro, entonces, en una de estas tarjetitas pone, haz lo máximo porque quieres, ¿no? Ujú, Y bueno, es eso, porque si lo hago desde buscar el reconocimiento o si lo hago desde que no sé pedir ayuda y me cargo con más responsabilidades y luego le reclamo a otros cosas, o si lo hago desde que no estoy disfrutando lo que hago y entonces se convierte en un peso o tantas otras razones, ¿no? Pues no, la respuesta del entorno va a ser también como ajustando, ¿no? Esa propia mm, propuesta que le doy, ¿no? Y bueno, vamos a tener que como que aprender a entrar en esa homeostasis donde cada uno en cierta medida tiene que tomar su parte y reconocerla y la parte de responsabilidad que tiene en cualquier interacción, pues, ¿no? qué lindo, se escucha un pajarito ahí en el fondo en tu sonido. Ay, sí, esto es un lugar muy Muy bueno. especial por los cantos de los pájaros. Sí, vivo Bello, cerca de la colina de una montaña, entonces hay un poquito de parque en los edificios al lado y así, siempre hay pajaritos, es muy bonito. qué belleza. Bueno, ahora volviendo a lo que estábamos conversando, pensaba en que en medicina china yo hablaba, ¿no? Del elemento metal y el elemento metal, o sea, son fases, el sistema de Bushin en el que se basa la medicina china y el Qigong fases porque todas están presentes y es dinámico, pero bueno, hay traducciones que lo hacen como elementos y este elemento para el controla o como tú decías, no poner límites. Yo hacía el ejemplo del machete o la espada cortando y poniendo límite. Y el opuesto complementario o a quien le pone límites es al elemento madera que tiene que ver con la primavera, pero la madera también tiene que ver con el individuo, así un poco. Pensaba que no siempre se refleja igual en en la astrología, pero en este caso lo vería algo parecido porque es el eje Libra-Aries, ¿no? Un La poco, ¿no? expresión de la individualidad, El o algo individuo así. también dentro de un grupo, porque el elemento metal tiene que ver también con el grupo. Cuando uno está en desbalance con su elemento mental, puede uno borrarse como individuo para poder pertenecer al grupo, ¿no? Tiene este tema de la sobrevivencia a través de la pertenencia a la tribu, al grupo, a la simbiosis en el otro. Puede llegar a esa cosa. Entonces, claro, el balance sano, ¿no? Lo que le permite, porque no es necesariamente que el metal controla la madera, sino que están en este equilibrio dinámico en donde si tú tienes eso mismo, un buen discernimiento de qué te pertenece a ti como individuo, digo, cuál es tu responsabilidad individual, tu responsabilidad colectiva, conocer un poco tus heridas o dar por lo menos la pausa, todos somos humanos, o sea, antes de grabar estábamos conversando de ciertas dinámicas en nuestros propios vidas estas semanas, ¿no? Trabajar en grupo siempre es un reto, ¿verdad? Todos venimos con las ganas o nos acercamos en grupo quizás con las ganas de colaborar, pero después en esa dinámica emergen
y sobre todo en momentos, qué sé yo, de urgencia o de apuro o de estrés, si es un equipo para crear algo, pueden surgir pues malos entendidos, heridas, dolores. Y cuando el otro trae a colación o comunica algo que no le gustó, el observarse uno mismo, a mí me ha pasado, me pasó esta semana, pues el observarme lo que me activa o lo que me llama o cómo quiero responder con respecto a eso, ¿no? Entonces, no partir de, por ejemplo, ir completamente a la madera, que es la emoción de la rabia, puede ser, ¿no? De ir con fuerza, con violencia, imponerte, pero tampoco el otro mecanismo de sobrevivencia que es la complacencia, como eso que decías, ¿no? De la máxima de Don Miguel Ruiz de haz todo, o sea, ofrece todo lo que quieras, pero porque lo quieres, no porque estás buscando ser amado o pertenecer. Es un proceso, es un aprendizaje, es natural que tengamos estrategias desarrolladas así porque las traemos y las seguimos cargando desde la niñez, donde las implementábamos porque estábamos en un rapport de poder no tan, no tan de iguales. Entonces, bueno, el sistema nervioso y el ser busca cómo navegar el mundo. Pero ahora que somos adultos y bueno, y la invitación en esta época, que esta energía está presente, por lo menos en el norte, las personas que nos miren en el sur o en Venezuela, en Ecuador, no quiere decir que no puedan jugar con ella, pero quizás hay otro, más bien la dinámica más hacia el individuo, ¿no? Quizás más en el sur, en Sudamérica, en la primavera. ¿Cómo compensarlas? ¿Cómo traerlas en un balance? Hablábamos, Evo y yo antes de grabar, no sé si lo mencionaste ahorita, de la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad no desde lo transaccional, no del uno a uno de yo te di, tú me das, sino donde uno se sienta en balance como individuo y como parte de las comunidades o de una comunidad. Y cuando dé, lo dé porque lo quiere dar y no porque esté esperando un reconocimiento o lo que sea, que no tiene nada de malo, ¿no? Que te reconozcan, pero no descompensar energéticamente desde la fuente desde donde uno actúa, ¿no? Eh, con el tema estacionario, independientemente del área de la Tierra, bueno, esto para quien le resuene, es válido que el- muchas veces los programas que rigen a la Tierra en general, porque como que la energía entra por su norte, son válidas como para todo el planeta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Independientemente como de la variación local. Y bueno, eso por un lado. Otra cosita, también ese tema del control, a mí me gusta más la palabra regula, y entonces es Exacto. justamente lo que estamos como haciendo nosotros, un proceso de regulación con ese entorno, ¿no? Y lo has puesto muy lindo, me resuena, porque cada vez que me siento asertiva y pongo un límite que para mí significa no quedarme con un resentimiento, acumular frustración y luego tener una respuesta desmedida, sino que, por ejemplo, es como que, wow, estoy en ese aprendizaje y me lo reconozco, ¿no? Y en este tema de lo individual y lo colectivo es lindo porque básicamente el reconocer al otro es como ese espejo también de autorreconocimiento. Entonces, no, cada uno en su individualidad, que no necesita despejarse o ser como el otro, sino que sencillamente reconoce su belleza porque también la está empezando a reconocer en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí también es una danza, me parece que es bonita entre el individuo porque es como, ahí me retroalimento, o sea, lo que el otro me está dando siempre va a ser como ese materia prima, ¿no? Ese para lo que surge nuevo entre los dos, ¿no? Y eso hace un Ujú, crecimiento en la relación, por ejemplo, que si yo me ujú, distanciara con un resentimiento, no doy cabida a que la relación siga en su reciprocidad, que es lo que genera el crecimiento, ¿no? ujú. Entonces es como bueno, si ya puse un límite y la persona me conoció así, la próxima vez y yo puedo reconocer todo en ella, aceptándola como es y a su vez también a mí, pues es como una hoja nueva, ¿no? Cuando nos volvemos a ver, ya se parte de algo que está como ya desmalezado, podríamos decir, un terreno pues limpio, ¿no? Entonces siempre es como darse siempre esa oportunidad porque a veces uno se aleja y no sabe por qué, y es solo el Mm. temor de algo
que podría mirar, ¿no? Y también hay razones para alejarse, que son válidas también, ¿no? Pero siempre de eso que me alejo en un terreno, igual me encuentro en mi caminar nuevamente la situación, ¿no? Para Ujú, mí, para integrarla, o por lo menos, bueno, eso creo yo que está siempre en juego para mí un poco, ¿no? Como no lo estoy mirando aquí, pero más adelante igual tengo que mirarlo. Entonces siempre lo bonito es que la vida apuesta a eso, al crecimiento, ¿no? A la integración para avanzar. Algo así ujú, lo veo. ujú, Mm. ujú. Sí, sí. Sí, como mencionamos en en el capítulo, no sé cómo llamarlo, en los videos anteriores, en el de la honestidad radical, en este, bueno, para mí la importancia de entender que somos proceso, de que todo es en proceso, de que no congelarse a uno mismo ni al otro, ¿no? Yo un ejercicio para mí estos últimos años, entre después de un divorcio, de haber dejado mi trabajo, ahí me doy cuenta que mis juicios o mis percepciones hacia acercarme otra vez a situaciones que se asemejen a eso de lo que yo me alejé, como dijiste tú ahorita, vienen de que congelé, enquisté a esos elementos, ¿no? O ya sea en la persona tal cual, o sea, en mi expareja, pero también en el elemento de lo que cargaba esa energía. Entonces, al congelar, no permito que que mi mente complete esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que la energía del otoño tiene que ver mucho con o sea, la de todo el ciclo, pero sobre todo ahorita es el empezar a hacer espacio y limpiar para poder permitir que se complete el proceso, ¿no? Porque si tú entras al invierno, esto es mi percepción, cada quien lo toma si les resuena. Si tú entras al invierno sin haber permitido que ese proceso se complete, ¿no? O sea, pasaste por la tierra es lo que viene antes del metal, el final de la verano, ¿no? Donde digieres, empiezas a digerir, la tierra tiene que ver con el estómago, em, el vaso, los órganos en el cuerpo. Entonces tú digieres, ¿verdad? Estás digiriendo lo que vives, las experiencias. Luego entras al otoño que tiene que ver con los pulmones y el intestino grueso. Y yo siento que tiene que ver con, ok, los pulmones. Te traen aquí a la hora en la respiración, te acuerdan que estás es aquí, no en el proceso que lo que pasó en primavera o lo que, no, eso lo te estás digiriendo, está en un proceso y viene el intestino grueso y te ayuda, bueno, voy a absorber las experiencias, el aprendizaje, lo que ahora va a ser parte de este ahora y voy a eliminar lo que necesita ya seguir su curso, ¿no? O sea, eliminar quiere decir simplemente permitir que todo siga su curso y hacer el espacio para poder entrar en el momento de incubación que es el invierno, donde es el agua, ¿no? Te quedas más en silencio, está todo más oscuro, tienes menos estímulo y puedes gestar eso nuevo que vas a querer que empiece a florecer en primavera, ¿no? Ahora que lo pienso así y por lo que para mí es tan poderoso ir enlazada con eso a través de mi práctica de Qigong y todo eso es mostrar, o sea, tiene que ver con el completar procesos, el completar, y eso lo puedes vivir, ¿no? A lo largo del ciclo de un año, pero también de un día, o sea, y como decías tú, eso es una referencia con respecto a las energías en la Tierra, pero tú lo vives a lo largo de un día, a lo largo de una semana, es simplemente de ver cómo voy con el proceso para cooperar con la energía, porque cuando no cooperas con la energía, o sea, cuando vas o te empeñas de otra manera, pues donde yo siento que nos generamos sufrimiento y podemos generarle a otros, ¿no? Sí, y qué maravilla que haya algo que nos lo muestre, ¿no? Nuestra propia ciclicidad o cómo funcionamos como, como, como parte de ese macrocosmos, como ese microcosmos. Justamente esa es la maravilla, ¿no? Porque no estoy separado y mientras, como dices tú, más fluyo con esa energía que está a mi favor para, pues entro en esa sintonía, ¿no? Donde la vida es la maestra. Sí, Ujú. Sí, sí. Bueno, qué bueno. yo
Por mí podemos ir concluyendo. Sí. Solo quisiera invitarnos para cerrar, quizás conectar honrando la energía. Podemos conectar con nuestra respiración, si así lo Ujú. sientes tú, Evo, y si lo siente quien nos acompañe. Pueden dejar los ojos abiertos o cerrados, sentir el contacto con la tierra, sentir la posición o notar la posición de tu cuerpo, si estás sentada, sentado, de pie. Pueden cerrar los ojos, abrirlos y llevamos nuestra atención sin modificarla, simplemente llevar la atención a este proceso tan hermoso que es la respiración, a la inhalación. Sentimos cómo el aire penetra por nuestra nariz, pasa por nuestra boca, luego desciende por la garganta y cómo se expanden los pulmones, cuánto espacio hay en tus pulmones, en tu caja torácica. Al entrar en contacto con la respiración puedes notar si hay algo que puedas modificar en tu posición para permitir más espacio en la caja torácica, en los pulmones, que no la estés comprimiendo. A veces tendemos, de tanto estar con los teléfonos o qué sé yo, ¿no? A comprimir aquí adelante, que es esta parte donde recibimos el frente, el pecho, cómo lo relajamos, sin exagerar, ¿no? O sea, sin sacar el pecho, sino en un equilibrio. Y notamos también cómo somos capaces de devolver a través de nuestra exhalación algo al mundo, en esa reciprocidad, ¿no? De recibir a través de la inhalación el aire, el oxígeno que llena nuestros pulmones, que oxigena nuestra sangre. Y al exhalar devolvemos con muchísimo amor. Ayer yo compartí en un escrito una meditación que he estado haciendo este fin de semana donde al inhalar puedes sentir que la vida te dice, la vida, Dios o no sé, el nombre que le quieras dar a aquello más grande que te dice, te amo Eugenia, por ejemplo, cuando inhalas. Y cuando exhalas, exhala con esa sensación de decirle a la vida, a aquello más grande que tú, te amo vida, entregando lo mejor de ti porque quieres entregarlo. Exhalas. Y pueden hacer esto todo el tiempo que quieran en este balance entre la vida diciéndote te amo al inhalar y tú amando a la vida de vuelta al exhalar. Gracias, Eu, por estar aquí. Y gracias a todos por Eso. acompañarnos. Voy a sacar una tarjetita porque hablé de las tarjetitas y ya que las tengo allí en la mesa, las Ok. estoy mirando, voy a sacar una para... Y mientras Eu saca una tarjetita, les recuerdo que nos daría muchísimo gusto que nos comenten, que compartan cómo se sienten, qué está trayendo la energía para ustedes, si hacen la respiración, qué efecto tienen ustedes o qué reflexión tienen. Que compartan, por favor, para ampliar esta hoguera tan linda y este fuego en el que nos sentamos a compartir desde la humanidad que somos. Y bueno, también que nos dejen saber si les es de servicio con un like, con un me gusta para seguir creciendo, para seguir llegando a más gente en torno al fuego. Y ahora, Eu. Mira, Gaby, bueno, aquí le pongo que se va, seguramente, a ver. Ah, lo máximo que puedas varía todo el tiempo. Exactamente, somos proceso. Lo máximo que puedas varía todo el tiempo. Excelente. Bueno, atrás dice, lo máximo que podrás hacer será diferente si estás fresco por la mañana o cansado por la noche. Será diferente si estás alegre o si te has disgustado, si estás sano o indispuesto. En cualquier caso, haz siempre lo máximo que puedas y evitarás juzgarte a ti mismo, culparte y lamentarte. Ujú. Y a los demás, porque a veces cuando no damos todo o estamos dando lo máximo que pudimos, pero desde otro lugar, empezamos a generar sufrimiento culpando al otro o sintiendo que no nos dio suficiente o no reconocieron, ¿no? Ujú. Gracias, gracias, Eu. Vale, Un besote hasta inmenso y nos vemos la besito. próxima vez en torno al fuego. Chao. Ah, oh.